En un mundo donde la música nos acompaña a cada momento de nuestras vidas, rara vez nos preguntamos qué ocurre antes de que una canción llegue a nuestros oídos. Detrás hay un proceso que combina técnica, creatividad y la capacidad para entender lo que quiere transmitir un artista. Por eso hoy hablaremos con Josep Maria Bossa, compositor y productor musical. Fundador de Bossa Records, nos mostrará su trayectoria. Hablaremos también sobre qué entiende por producción musical y cómo está el presente y el futuro de esta industria. Muchas gracias, Josep Maria, por dejarnos estar hoy aquí. Para empezar la entrevista y ponernos un poco en contexto, ¿cómo definirías qué es la producción musical en tu opinión? Bueno, hola, muy buenas. En principio, la producción musical la podríamos definir como el arte de traducir una idea musical, en ya una canción, en un producto terminado y audible, ¿vale? Sería ese proceso de pasar de una idea simple, una idea, a toda una canción. Ese sería el arte. Y aquí interviene una parte musical, interviene una parte técnica, artística, interviene también lo que sería la interpretación con instrumentos, pero todo este proceso sería la producción musical, es decir, la traducción, el proceso de una idea que está en la mente, de una idea simple, pasar a hacer una canción. Eso sería la producción musical. Y a partir de ahí hablaríamos de quién es el productor musical. El productor musical es el que produce esta música. Entonces, dentro de la producción musical, esta figura, la de productor musical, también ha tenido una evolución en el tiempo. El productor musical antiguamente era como el director de la película, es decir, era la persona que decidía esta idea, cómo se va a ejecutar, qué personas o qué músicos lo van a interpretar, dónde se va a grabar, quién lo va a mezclar, qué elementos van a intervenir. El productor musical era esta figura y era el que daba, era el responsable, era el que daba el sonido, el que buscaba el sonido a esa canción, a esa idea, ¿de acuerdo? Ese era el productor musical de esa época. Entonces ese productor decidía, por ejemplo, había el arreglista, que era una figura, el que hacía el arreglo de la canción y le decía al arreglista cómo quería que sonara esa canción, en qué estilo, en qué texturas, etc. Y evidentemente, si era un grupo el que grababa la canción, si era un grupo, también era un poco el que dirigía al grupo para que ese grupo tuviera un sonido concreto, ¿de acuerdo? Entonces, esto ha ido evolucionando y ahora mismo, en estos momentos, el productor musical, si evidentemente es la persona que produce esta idea, la que es capaz de traducir esta idea a un producto, pero hoy en día, gracias a la tecnología, el productor musical también puede ser el solo, es decir, es el que realmente pues, crea el arreglo, hace la grabación y es el responsable, pero intervienen menos elementos. A veces es una sola persona que es el productor, el que simplemente de una idea lo traduce a una canción. Desde tus inicios hasta fundar Bossa Records, ¿qué momentos dirías que te marcaron y que han hecho del productor que eres y compositor que eres? ¿Cuáles han marcado un antes y un después? Bueno, es que mira, en mi caso, realmente ha sido todo muy progresivo. No te puedo decir un antes y un después en todo el proceso porque ha sido tan progresivo que al final pues, el ser constante y el tener una dirección te lleva a lo que ahora mismo está pasando, ¿no? Pero básicamente te puedo decir que yo empecé con esto de la producción. Primero soy músico y después me interesé por la tecnología musical, pero esto estamos hablando de hace muchísimos años, más de 30 años. Y eso empezó porque, bueno, yo cuando era joven, pues como muchos músicos jóvenes, forman un grupo musical,
¿no? Entonces este grupo musical, que formamos con unos amigos, y etcétera, etcétera, este grupo musical, bueno, en esa época, ¿tú te acuerdas que había el servicio militar? Bien, entonces me acuerdo que ese grupo, entonces el batería tuvo que salir del grupo porque se iba a hacer el servicio militar. Y a partir de ahí era complicado encontrar un batería que nos gustara y tal. Entonces descubrimos que existían las cajas de ritmo. En esa época las cajas de ritmo, los secuenciadores y una cierta tecnología. Entonces lo que hicimos era incorporar cajas de ritmo, secuenciadores de la época, que eran unos aparatos que eran como un ordenador, pero destinado a grabar música, pero no grabar música como la conocemos hoy, sino grabar elementos MIDI de música. Y con eso lo que hacíamos es hacer como una base que sustituía a un músico. Por ejemplo, si el bajista no podía tocar, pues entonces secuenciábamos o grabábamos en secuencia lo que el bajo hacía. Y ese proceso a mí me enseñó muchísimo a producir, a hacer arreglos. En esa época, pues claro, tenía que hacer baterías, tenía que grabar, producir baterías, producir líneas de bajo, producir o grabar teclados. Y eso fue un proceso bonito que me enseñó a hacer arreglos. Llegó un momento que más grupos de esa época pues ya me contactaban para que yo les hiciera arreglos musicales para sus grupos, para sus repertorios. Y a partir de ahí llegó un momento que, como ya había mucho trabajo desde un home studio que yo tenía en esa época, pues ya decidí formar lo que sería hoy día Bossa Records. Es decir, saltar de un home studio, hacer un planteamiento mucho más profesional en un local adecuado, hacer unas obras, hacer una serie de tratamientos acústicos, insonorizar, mirar qué tipo de materiales y qué tipo de microfonía, etcétera, etcétera, para ir subiendo de nivel. Y así poco a poco Bossa Records, una vez fundado, pues con el tiempo y con el trabajo, pues fue creciendo a nivel técnico y a nivel de clientes, amigos y artistas. ¿Qué cambios dirías que son más significativos en la producción de antes o en la industria de antes a la de que hay hoy en día? Mira, la industria de antes era una industria que era era como que te restringían. Es decir, había unas compañías muy grandes que eran las que decidían qué se iba a escuchar en el mainstream desde la época, que se iba a escuchar en España, por ejemplo. Hablamos de las compañías Sony Music, Universal, etcétera, etcétera. Esas compañías eran las que cogían a un grupo o un artista y decidían su carrera musical, qué es lo que se iba a escuchar, ¿vale? Nadie podía acceder a un estudio de grabación de la época, porque un estudio de grabación de la época era algo realmente caro. Es decir, eran estudios grandes y muy caros. Nadie se podía, un artista normal, un músico de su casa, era muy difícil, a menos que no tuviera un tema económico importante, no podía acceder a grabar en un estudio de grabación, ¿de acuerdo? Entonces, si yo era un músico y quería entrar en el mundo musical, o quería que una discográfica me fichara o me contratara, era complicado, es decir, era casi imposible, ¿de acuerdo? Y claro, entonces, y las compañías, debido a eso, pues claro, como no había redes sociales, no había internet y no había nada, la gente tenía que escuchar música a base de comprar sus discos. Entonces lo normal era cualquier lanzamiento, 500.000 copias de discos, 1 millón de copias, etcétera, etcétera. Entonces ahí estaba la industria musical. Y a partir de ahí había todo el tema de promotores, actuaciones, conciertos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero la industria musical se sustentaba en las discográficas, en las copias, en la venta de música, de discos. ¿Bien?
Con el tiempo y la tecnología, lo que ha pasado es que se ha democratizado este aspecto. Es decir, ahora mismo las compañías ya no tienen el poder, tienen poder evidentemente, pero no tienen el poder de solo decidir qué es lo que la gente va a escuchar. Es decir, yo me puedo publicar, por tanto ya estoy publicado, por tanto ya me pueden escuchar. Entonces, el streaming es la otra moneda, es decir, lo que ha pasado y más que va a pasar, y más que vamos a ver cosas que van a evolucionar más, ¿no? Pero el streaming lo que ha hecho es lo que ha hecho es hacer que los músicos, que los artistas, que los que tienen esa inquietud de publicar sus canciones, lo pueden hacer sin necesidad de tener que pasar por el filtro de una compañía discográfica. ¿Y cuál dirías que es el equipo básico para producir una canción desde casa? Y si va a un estudio profesional, ¿qué equipo también se necesita? Es muy fácil. Básicamente, para producir una canción desde casa, lo más normal es un PC o un Mac, es igual, un ordenador. Aquí la gran discusión entre PC y Mac es lo que todos están ahí, pero bueno, básicamente con un PC puedes trabajar, con un Mac también, no hay ningún tipo de problema. Un DAW, un Digital Audio Workstation, y a partir de ahí una tarjeta de sonido más o menos accesible, no hace falta una gran tarjeta de sonido, unos monitores que sean más o menos correctos, no hace falta que te gastes mucho dinero, unos auriculares también, y puede ser que un micrófono, desde casa, me refiero a un micrófono, pues que sea un micrófono de gama media baja, y perfecto. Hay micrófonos de gama media baja que realmente suenan bonitos y no hace falta hacer una inversión muy grande. Entonces yo con ese material, y bueno, y tener un sitio adecuado, una sala, una habitación, pues un poco tratada con algún tipo de elemento, no insonorización, porque en una habitación no puedes insonorizar, pero sí tratar un poquito acústicamente a la sala para que no te resuene, para que, bueno, pues para que trabajes un poquito a gusto y para que cuando hagas la mezcla, no hagas la mezcla equivocada, porque lo que sale de ahí no tiene nada que ver con lo que realmente pasa después, porque en una habitación que, por ejemplo, suena muy aguda, pues tú al hacer la mezcla vas a bajar agudos. Entonces resulta que cuando sales de ahí y vas al coche y pruebas en el coche la mezcla que has hecho, te das cuenta de que faltan agudos, y así. Entonces una sala un poco más o menos adecuada. Eso sería lo ideal. Y en un estudio de grabación profesional, en una productora, entonces pues sería más o menos lo mismo, pero de mucha más calidad. Es decir, el ordenador que tienes es un ordenador que tiene que tener unas prestaciones importantes para poder producir realmente. La microfonía, pues es una microfonía que ya tienes que tener más micrófonos dependiendo de tu productora, ¿no? Pero dependiendo del tipo de voz del cantante, pues tienes que tener un micrófono u otro. Dependiendo de si grabas una batería, pues tienes que tener un set de microfonía. Y luego estos micrófonos son micrófonos de alta calidad, son micrófonos de que realmente pues captan toda la esencia de la voz, de las guitarras, de lo que quieras grabar. Y evidentemente también es muy importante los previos, es decir, los elementos o el punto de la cadena de audio, que lo que hace es convertir ese voltaje de ese micro en una señal de línea, ¿de acuerdo? Entonces los previos del micro es un elemento importante, porque realmente te cambia el sonido de lo que vas a grabar. Microfonía, previos, altavoces que ya son más planos o que dicen más cosas, que tú puedes escuchar más realmente lo que está pasando en esa mezcla. Una sala donde puedas grabar insonorizada, donde no haya ruidos, donde no haya sonidos del exterior, y básicamente ya está. Pero realmente a nivel técnico no es tan importante lo que te gastas, que sí lo es, pero es más importante quién utiliza esos elementos.
¿Qué importancia le das tú a la preproducción musical y cómo un poco lo trabajas con los artistas para definir un poco su sonido y la dirección de su proyecto? Mira, la preproducción musical para mí es fundamental. Es como la columna vertebral de una producción, ¿vale? Vamos a ver, es importante cuando viene un artista, la preproducción es como, son varias cosas. En primer lugar, hablar con el artista. Producir, o ser productor, hay una parte muy importante de psicología. Entonces, tienes que ser muy psicólogo y con los años lo vas aprendiendo. Entonces, un productor musical, cuando viene un artista, primero lo que tiene que hacer es saber qué es lo que el artista quiere, su música cómo es, qué tiene en la cabeza, cómo le gustaría escuchar esa canción, qué estilo realmente es lo que le gusta, si es un estilo más flamenco, pero es hablar mucho con el artista para saber en qué punto está esa persona y cómo quiere escuchar luego esa canción para saber cómo empezar a darle forma a esa idea. Entonces la preproducción es primero eso, primero hablar mucho con el artista, intentar adivinar respecto a qué es lo que le gusta, a qué es lo que no le gusta, a veces incluso a cómo es la persona en sí, cómo es, cómo se viste, que también te da información. Y luego una vez definido ese punto, pues empezamos ya a ver primero cómo es su voz, cuál es su tonalidad, mirar qué tipo de arreglo, empezar a hacer un arreglo y a ver si le cuadra con su voz, con su estilo, que es realmente lo que... O sea, es como hacer un pequeño arreglo de la canción, mirando bien la estructura de la canción, que funcione la estructura, que funcione la tonalidad y que realmente aquello sea lo que quiere. A partir de ahí, hecha la preproducción, que es una base, es cuando empezamos realmente a decir, bueno, pues eso es lo que queremos, ahora vamos a decidir si queremos producirlo de qué forma. Es decir, si por ejemplo es un tema pop, pues decidimos, la batería la quieres con samplers o la quieres grabada, la quieres de verdad. Lo mismo los bajos, o los teclados, o las guitarras, o los coros, si hay metales, si hay violines, si hay una parte donde hay un cello, ¿qué quieres? ¿Un cello con sampler o quieres un cello grabado? Por ejemplo, entonces la preproducción es, aparte del arreglo, decidir qué queremos. Queremos que sea con músicos de sesión, queremos que sea todo producido y secuenciado con samplers o con romplers, etc. Entonces ahí es un poco cuál es el proceso de la preproducción. Cuando un proyecto llega a tus manos, ¿qué prefieres empezar por la voz, la instrumentación, la estructura? Un poco como me comentabas antes. Pues es que depende de cada canción. La verdad, en mi caso, no tengo una fórmula para decir, empezamos por aquí o empezamos por allí. Te puedo decir que básicamente lo que hago es, depende de la canción, pues instrumento, empiezo a buscar acordes o empiezo a buscar qué armonías van con esa melodía, pero a veces lo hago a partir de un instrumento como la guitarra, porque la guitarra me da unas sensaciones y unas armonías que depende del tipo de canción me funciona. Depende del tipo de canción no me funciona la guitarra. Y entonces pues cojo un teclado, cojo un piano y empiezo a trabajar con un piano. Si es una balada, por ejemplo, me funciona mejor un piano. Si es una canción más rápida, más rítmica, me gusta más empezar con la guitarra. A nivel de voz, lo que hago básicamente es, hago una primera base musical muy sencilla y lo que hago entonces es pedir al artista, con esa base musical muy sencilla que puede ser solo de una guitarra o puede ser con un piano o un piano, un bajo y un loop, así en plan muy sencillo, lo que hago es decirle al artista, oye mira, ¿sabes qué? Tenemos esto, ¿qué te parece? ¿Te funciona? Miramos. Y a partir de ahí
cántame o sea, una referencia, una voz de referencia. ¿Por qué? Porque cuando voy, luego, con esa voz de referencia, sigo curioseando armónicamente a nivel de instrumentos, pero siempre teniendo la canción, la melodía cantada por el artista, ahí siempre apuntándome. De esa forma, lo que intento hacer es como un baile entre la voz y la música, es decir, hacer cosas que no pisen la voz, pero hacer cosas que cuando la voz no está podamos llenar ese hueco. Me funciona mucho cuando la voz la tengo más o menos grabada como referencia. Eso me permite construir toda la canción y a partir de ahí, cuando ya está construida la canción, es cuando ya vamos directamente a trabajar las voces de verdad. Es cuando ya empezamos a trabajar con el cantante, con el artista. Grabar la voz ya es un momento que es realmente delicado, porque, aunque no te lo creas, cantar en un estudio es algo muy íntimo. El cantante emocionalmente se desnuda para poder transmitir todo aquello que siente cuando canta. Y eso, a veces, si el productor no lo entiende o si no conecta con el cantante o con el artista se ve como que no se siente en casa para poder cantar de una forma concreta y para poder transmitir esos sentimientos. Entonces, grabar la voz es un punto de la producción donde hay que tener mucho cuidado, mucho tacto y hacer sentir a la persona que está cantando que esté tranquila, que está en casa, que no estamos juzgando ni analizando, simplemente estamos intentando que aquello sea un sentimiento para que se pueda expresar con total libertad y sea feliz cantando. Y has trabajado con muchos artistas de muchos géneros. ¿Cómo te adaptas a cada estilo de música con tu sello de productor? Bueno, a ver cómo te lo explico. La cosa es que cada estilo tiene su forma de trabajar. Entonces, claro, como forma de trabajar, un reggaetón es un reggaetón, una balada es una balada y un rock es un rock. Lo que imprime mi sello es el concepto que yo tengo sobre cada cosa, sobre cada estilo. Mi concepto sobre cómo es la música y cómo tiene que ser la música. Y ese concepto que yo tengo es mío porque yo lo he fabricado con toda mi historia, con todo mi bagaje de tiempo y de aprender cada día. Pero este bagaje lo tienen todos los productores. Cada uno tiene su estilo y cada uno tiene su sello. Lo que diferencia a un productor de otro realmente es su concepto. Cómo ve la música cada uno, cómo concibe la música. Es cómo ves la imagen, o sea, cada uno ve una imagen y cada uno la ve de forma distinta. Cada uno ve en una foto una cosa distinta a otra persona. Pues con la música pasa lo mismo. Cada uno tiene su forma de entender la música, su forma de escucharla por dentro, y al final esa forma de entenderlo es lo que te sale, aunque hagas un rock, aunque hagas un reggaetón, aunque hagas una sardana, da igual. Ese sello, de alguna forma, se imprime en ese estilo, por cómo mezclas, por cómo lo interpretas, por cómo combinas los instrumentos. Al final sale tu forma. Y también antes me habías mencionado los samples. ¿Nos puedes explicar un poco qué son y qué papel juegan en tu producción musical? A ver, los samplers son muestras de sonido. Es decir, en lugar de tener un batería tocando en vivo, pues a veces tenemos los samplers de un batería, de sonidos de batería. Entonces tú lo que haces con esos samplers es, con el teclado,
vas programando, vas tocando como si fueras un batería, pero teniendo en cuenta que lo que haces es tocar con unas teclas unos sonidos que han sido sacados de un sonido real. Esos son los samplers. Los samplers, antiguamente había unas máquinas que se llamaban samplers, que lo que hacías tú es grabar muestras ahí, y luego esas muestras que tú grababas en esa máquina, lo mapeabas a un teclado, y lo que hacías tú es esas muestras que tú grababas con el teclado las ejecutabas. Eso eran los samplers, y todos habíamos hecho samplers de nuestras librerías, como con bajo, con baterías. Yo había hecho mis samplers de batería, pues un día que hacía una grabación de una batería, que tenía ahí todo el instrumento con el instrumentista y todo ahí, le decía, oye, vamos a hacer los samplers ahora, que me gusta cómo suena tu batería, pues si te me permites, le pedía permiso, y lo que hacíamos es, pues tócame solo el bombo. Entonces yo tocaba el bombo un poquito más fuerte ahora, pum, ahora un poquito más fuerte, pum, ahora tócame la caja, y así lo que hacía era samplear cada sonido de la batería, lo mapeaba y lo asignaba a teclas, y a partir de ahí, teclas de un teclado, y a partir de ahí yo tocaba la batería a partir de samplers que yo había grabado en mi estudio para tener mi sonido de samplers. Eso, con el tiempo, lo que pasó es que empresas con muchos medios, con contactos con grandes estudios, lo que hicieron es librerías de sonidos. Y la verdad es que nos salvan la vida, porque los samplers hechos con esas librerías que son muy, muy bien hechas, que están muy preparadas, que hay de muchos tipos de sonidos, tanto de baterías, de pianos, de guitarras, de lo que quieras. Eso lo que hace es, nos ayuda a poder hacer una preproducción o una producción con sonidos realmente buenos, reales, y que no hace falta que tú tengas que grabarlos, prepararlos, mapearlos y cocinarlos en tu estudio para que luego puedan sonar bien. Y eso está muy bien, pero también depende del arte que tenga el productor, el arreglista o el que está secuenciando para hacer que esos samplers suenen a batería real. Es decir, una cosa es que tú utilices unos samplers para que suene una batería, por ejemplo, y otra cosa es tu arte para que cuando toques eso parezca una batería. Y para ello debes conocer cómo se toca una batería. Lo mismo te digo para un violín. Tú debes saber cómo suena un violín o cómo se toca un violín para que cuando interpretes un violín con el teclado suene a violín y no suene a un teclado que tocas como un violín. O sea, no es lo mismo tocar un violín que con una tecla hacer que eso suene a violín. ¿Me explico? Sí. Entonces, los samplers están muy bien, nos ayudan, pero también tienes que aprender a utilizarlos para sacar el máximo rendimiento. Y ahora mismo tú utilizas más lo que me decías, pues bancos comerciales de samplers, o los haces tú mismo. De los dos, es decir, hay muchos samplers comerciales que utilizo, muchos, pero a veces hay samplers o sonidos que necesito que no están, ¿vale? Por ejemplo, imagínate que necesito un sampler de unas palmas, porque ha venido un artista que quiere que le haga una producción de un tema, pero que tenga unas palmas de bulerías, pero sordas, y que además tengan un toque a hueco. Entonces eso no existe, porque las palmas que hay son palmas de claps, las palmas, y esas palmas no existen con los samplers. ¿Por qué? Pues porque las grandes empresas que hacen samplers, el que necesitas un sampler de palmas es una minoría, y no se van a gastar el dinero en hacer samplers preparados realmente para hacer palmas flamencas o zapateados o cosas así que suenen bien. En ese caso, la única solución que tenemos es hacerlo nosotros.
O sea, entonces, pues ya, bueno, yo ya sé que necesito las palmas, pues o las grabo yo, cojo un palmero, o me paso un día haciendo samplers de palmas, las monto, las preparo, las ecualizo, las mapeo, y a partir de ahí yo sé que ya las tengo para cuando me salga otra producción que necesitamos unas palmas, por ejemplo, en este caso. Así, entonces yo en mi caso utilizo de las dos. ¿Y me podrías ahora definir qué es el mastering y cuál es su importancia en el resultado final? Sí. Mira, el mastering es como cuando envuelves el regalo. Tú tienes el regalo, que es la canción, pues vamos a envolverlo, hacerlo bonito, a terminarlo, ¿no? Pues el mastering es eso, es envolver ese regalo, es darle el punto de la envoltura final, ¿de acuerdo? Entonces el mastering es un proceso final que es un proceso muy técnico, no tanto artístico, sino técnico. Dentro del proceso, la parte artística sería de la producción, podría ser toda la parte musical, y luego la parte de la mezcla, o sea, cuando se mezcla la música, eso también es una parte técnica, pero también es una parte artística, la mezcla de la música. ¿Bien? Cuando tenemos el tema terminado, el mastering es como un cirujano que lo que hace es ver qué errores o qué problemas hay en esa mezcla, ¿sí? y los eliminamos de forma sutil, ¿de acuerdo? Cosas que en una mezcla no puedes eliminar. Entonces, cuando tienes hecha toda la mezcla, el mastering es, pues, por ejemplo, ver que alguna frecuencia se puede disparar, que alguna microdinámica se dispara o sale un poco del margen. Se mira básicamente lo que es la ecualización general, la ecualización concreta y específica de alguna zona que puede ser que se vaya de contexto. Se trata también la macrodinámica de la canción. La macrodinámica es la diferencia entre las partes fuertes y flojas de la canción. Es decir, cuando tú haces la mezcla, pues una parte es más floja, por ejemplo, pues la intro es más floja, y la parte del estribillo puede ser más fuerte, pero si hay una diferencia entre esta parte muy floja y esta parte muy fuerte, luego esto, cuando lo pones en el ordenador o en el coche, tienes que ir siempre con el volumen. Ahora está fuerte, bajamos, ahora está floja, subimos, luego sale otra canción más fuerte, más floja, tienes que ir variando el volumen. Entonces, en el mastering, estas macrodinámicas intentamos que estén, o sea, que haya una diferencia entre lo fuerte y lo flojo, pero de forma que tengamos esa sensación de dinámica, pero sin tener que estar con el volumen subiendo y bajando porque está demasiado flojo o está demasiado fuerte. Eso es la macrodinámica. Y la microdinámica es los picos que tenemos que controlarlos para que de esa forma el volumen general de la canción sea competitivo. Al final, el mastering lo que hace es equilibrarlo un poquito todo y hacer que el volumen sea competitivo, dentro de sonar bien. Es importante entender que el mastering es más importante, desde mi visión, que suene bien a que suene fuerte. Porque hay otra cosa dentro del mastering que históricamente ha pasado, que es la guerra del volumen. Es decir, en el mastering había la guerra del volumen, que era a ver qué estudio de mastering es capaz de sacar una canción más fuerte. Cuando una canción es demasiado fuerte, la dinámica se prensa y no suena tan bonito. Entonces, el punto es, hay que sonar competitivo para no estar por debajo del producto que escucha todo el mundo, pero hay que sonar bonito también. Antes también me mencionabas la importancia de las herramientas que tienes en el estudio. ¿Qué software utilizas tú para las grabaciones y es el mismo para la mezcla o el máster? Mira, en el tema del software, aquí hay muchas discusiones, ¿vale? Lo que te puedo decir es que todos los DAWs van bien, todos funcionan y todos suenan bien. Es decir, hay gente que dice, no, es que para mí Pro Tools suena mejor que Cubase, o que Logic, o que Sequoia,
No, todos suenan igual. Todos los softwares suenan exactamente igual. ¿Qué pasa? Depende de lo que tú te adaptes a un software u otro. ¿Con cuál tienes feeling? Hay gente que le gusta mucho Pro Tools, hay gente que le gusta mucho Logic, hay gente que le gusta mucho Cubase. Todo depende. Hay diferencias de concepto entre unos que son más encarados a producción con loops y producción de música electrónica, como el FL o como el Ableton, y otros que están más pensados para producir de otra manera, tocando con un teclado y luego para mezcla. Entonces ahí hay como dos grandes familias. Está por un lado el Fruity Loops, el Ableton, etcétera, etcétera, ese tipo de softwares. Y luego están otros que son más genéricos, como el Cubase, el Logic, Pro Tools, Nuendo, Sequoia, que es un software que es muy potente, pero que lo utiliza poca gente. Entonces, en mi caso, yo probé Pro Tools, probé Logic y probé Cubase. Y al final me quedé con Cubase, es con el que mejor me desempeño, el que, no sé, la línea de aprendizaje para mí es fácil y me funciona. Entonces, en mi caso utilizo Cubase, pero en mi caso muchos colegas utilizan Logic, muchos utilizan Pro Tools, no hay ningún tipo de problema. Yo también tengo Pro Tools, pero no lo utilizo porque es que no hay amor, no tengo amor con Pro Tools. ¿Y cuándo piensas o cuándo decides que una canción ya está lista? ¿Es como más de intuición o tienes algún indicador? Bien, ahora te voy a decir una cosa que te va a sorprender. Una canción se tiene que abandonar, ¿vale? Nunca está terminada. Siempre estaría cambiando cosas, siempre andaría cambiando cosas, y cada vez que una canción la escucho me gustaría volver a cambiar alguna cosa. Entonces, para no volvernos locos, al final hay que abandonar. La canción se abandona, es decir, la tenemos bien, ok, nos gusta, al artista le gusta, funciona, está todo bien, la abandonamos. Fuera la canción, ya está. Para eso está muy bien poner fechas de término, porque si no, no terminaríamos nunca de una canción. Aún estaría mezclando una canción de hace 2 años. Entonces, si por ejemplo la canción tiene que estar terminada, por ejemplo, para enviarla a un estudio de mastering, porque esa es otra que te comento, cuando tú has producido una canción, cuando la has interpretado, la has tocado, la has mezclado y has hecho todo, cuando llega el proceso de mastering, a veces es más interesante que otro profesional en frío coja esta canción y la masterice él, porque tiene una visión más fresca de ese resultado. Porque en mi caso, cuando ya has mezclado, cuando ya le has puesto toda esa canción, cuando ya lo tienes todo ahí, has puesto toda la carne en el asador, cuando haces el mastering, a veces dices, pues ya, es que ya no sé qué hacer, es que ya está todo hecho. Entonces, muchas veces la visión de un masterizador externo suele funcionar muy bien. Pero lo que te decía, tener una fecha de entrega al masterizador o al artista va muy bien, porque de esa forma la canción tienes que abandonarla. Si no, en mi caso, estaríamos tiempo dándole vueltas. Antes hablábamos también del cambio tecnológico que ha habido en toda la industria y ahora mismo ha salido la inteligencia artificial. ¿Qué opinas sobre ella? ¿Qué crees que es más como una herramienta útil o es una amenaza para este sector? A ver, si te dijera que es una amenaza, es que me estaría equivocando, porque la inteligencia artificial va a estar sí o sí. Es decir, no podemos luchar, y luchar contra una IA es entender la IA como una amenaza. Entonces, yo, desde mi punto de vista, la inteligencia artificial lo que nos hace es ayudarnos en nuestro trabajo. Para mí, es una herramienta, porque desde mi punto de vista, una inteligencia artificial nunca puede generar una emoción, nunca puede sentir. Hay cosas que son humanas.
las cosas humanas, los sentimientos humanos, una IA no los puede generar. Y no los va a poder generar nunca. Entonces, para mí una IA es una herramienta que me facilita la vida. Si hay trabajos, por ejemplo, hacer un mastering, bueno, pues hay una IA que simula un mastering. Bien, pues esa IA me ayuda a saber cómo aproximadamente va a funcionar o va a sonar esa canción al final. Es una IA. Bien, pues me ayuda. O por ejemplo, hay IAs que me ayudan a ecualizar según qué instrumentos para que funcionen mejor mezclados con otros. Bueno, pues eso para mí es una herramienta, pero al final la decisión y cómo yo utilizo esa IA es decisión mía. Entonces, para mí la IA va a ser siempre una herramienta útil y que nos permite estar más por otros conceptos, por otras líneas de trabajo dentro de la producción musical. Y para terminar ya con esta entrevista, ¿cuáles dirías que son las claves o son las cualidades que debe tener un buen productor musical y qué consejos les darías a los alumnos que se quieran dedicar a este sector? Bien. A ver, para mí un productor musical, primero de todo, tiene que amar su trabajo. De hecho, un productor musical es eso, es un productor musical. Entonces, un productor musical le tiene que gustar la música, tiene que saber música sí o sí, o sea, no puede no saber música. Estamos hablando de productor musical, por tanto, saber música, saber el lenguaje musical es importante, para mí lo es, porque además tienes que comunicarte con artistas, con músicos que hablan ese lenguaje. Un productor musical tiene que tener bases sólidas musicales, si no, la comunicación con los músicos va a ser más dificultosa. Lo digo porque hay productores musicales que no saben música, entonces para mí es importante eso. Tiene que escuchar tanta música como pueda, de diferentes estilos, siempre escuchar música, analizarla, saber, ver cuál es la tendencia del mercado, porque la música y las mezclas y el sonido va también a modas, a tendencias. Por tanto, un productor musical tiene que saber analizar qué música está funcionando, cómo suena esta música en ese momento y siempre escuchar música para poder actualizarse, ver qué está pasando, ver cómo otros hacen arreglos, ver cómo otros están mezclando, cómo suena esa voz en esa canción, cómo trata la batería ese productor en esa producción. Esa curiosidad es la más importante para un productor, ser curioso. Eso por un lado. Y luego ser arriesgado. No quedarte como haciéndolo de siempre. Arriesgar, inventar. Porque esa es la forma de poder ser tú mismo, de poder aportar cosas distintas al mercado y tener un sello distinto también, ¿de acuerdo? Entonces, es ser curioso, ser trabajador, querer lo que haces y luego ser arriesgado. Pues muchas gracias, Josep María, gracias por compartir tu experiencia y tus reflexiones. Muchas gracias. Gracias a vosotros.